El jaguar ya había descendido de las rocas cuando mis ojos lo encontraron entre las sombras del desfiladero. Su cuerpo se movía con esa paciencia antigua que solo tienen los depredadores que saben que su presa no tiene escapatoria, cada músculo ondulando bajo la piel manchada mientras acortaba la distancia hacia aquella figura pequeña y temblorosa que yacía en el suelo polvoriento. Yo sentí que el aire se me trababa en la garganta y que mis piernas, ya castigadas por tantas leguas de camino, se negaban a responder con la velocidad que el momento exigía. Sombra gruñía a mi lado con el lomo erizado, mostrando los colmillos hacia aquella bestia que nos superaba en fuerza y en instinto, pero que no nos superaría en voluntad. El sol caía a plomo sobre el plató y el silencio se había vuelto tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando contra las costillas como un tambor de guerra. La anciana levantó hacia mí una mano temblorosa, los dedos agrietados y las uñas llenas de tierra, suplicando sin palabras lo que su garganta reseca ya no podía pronunciar. Sus ojos hundidos reflejaban el terror más puro que he visto en mi vida, ese miedo primitivo de quien sabe que la muerte camina en cuatro patas y tiene el pelaje dorado. El jaguar se detuvo un instante, girando apenas la cabeza para evaluar mi presencia, calculando si yo representaba una amenaza o simplemente otro pedazo de carne que sumara a su festín. Mis dedos apretaron el cayado con tanta fuerza que sentí la madera crujir bajo la presión, y en ese momento comprendí que los próximos segundos decidirían si aquella mujer vería otro amanecer, o si sus huesos quedarían blanqueándose bajo el sol del desierto. El viento caliente levantó una cortina de polvo entre nosotros y la bestia, y yo aproveché ese instante de ceguera para dar 3 pasos hacia adelante, plantándome entre la anciana y el depredador con mi cayado en alto. Sombra se colocó a mi derecha, ladrando con una furia que nacía de lo más profundo de su pecho, mientras el jaguar retrocedía apenas 1 metro, sorprendido por aquella resistencia inesperada. Yo sabía que no teníamos ventaja alguna, que mis músculos ardían de cansancio y que mi reserva de agua se había agotado hace horas. Pero también sabía que hay momentos en la vida de un hombre donde retroceder significa perder algo más valioso que la propia existencia. El felino mostró sus colmillos amarillentos y dejó escapar un gruñido que hizo vibrar el aire caliente. Y yo entendí que aquella batalla apenas comenzaba. Si este video apareció para ti, es porque esta historia va a emocionarte y ponerte la piel de gallina. Entonces ya suscríbete al canal si te gustan este tipo de historias y comenta ahí de qué ciudad estás viendo este video. Tu comentario me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Historias de hombres que caminan solos por el mundo, enfrentando lo que el destino les pone en el camino, y me gustaría saber desde qué rincón de esta tierra me estás acompañando en este momento. Cada nombre de ciudad que leo en los comentarios me recuerda que no estoy solo en este oficio de contar historias y que hay almas dispersas por todo el continente que todavía valoran los relatos de sacrificio, honor y redención que nuestros abuelos nos contaban junto al fuego. Ahora déjame llevarte al principio de todo esto, al origen de este viejo caminante que hoy se encontró frente a frente con la muerte vestida de jaguar. Porque para entender por qué un hombre arriesga su vida por una desconocida, primero tienes que conocer el peso que carga sobre los hombros y las cicatrices que el tiempo le fue dejando en el alma. Mi nombre es Mateo. Tengo 51 años vividos bajo el sol inclemente del norte de México. Y esta es la historia de cómo salvé una vida cuando ya creía que la mía no valía nada. Camina conmigo por estos senderos de polvo y piedra, y te mostraré que a veces el destino nos pone pruebas no para destruirnos, sino para recordarnos quiénes somos realmente. Mis días comenzaban siempre antes de que el sol asomara su cara ardiente por detrás de las montañas.
Yo abría los ojos en cualquier rincón donde hubiera encontrado refugio la noche anterior, a veces bajo el techo de una cueva poco profunda, a veces simplemente recostado contra una roca que me protegiera del viento nocturno. Lo primero que hacía era buscar con la mano el pelaje tibio de Sombra, que dormía siempre enroscado junto a mi costado, su respiración acompasada siendo el único sonido familiar en medio de aquel silencio vasto del desierto. Después me incorporaba con cuidado, sintiendo cómo cada articulación protestaba con un crujido sordo, recordándome que los años ya no perdonan el castigo que le damos al cuerpo. El frío de la madrugada me mordía la piel expuesta, mientras yo recogía mis pocas pertenencias y me preparaba para otro día de camino hacia ninguna parte. La soledad se había convertido en mi compañera más fiel, más constante incluso que Sombra, porque ella me acompañaba también en los pensamientos cuando el perro dormía. Yo había aprendido a hablar con el viento, a encontrar respuestas en el silbido que producía al colarse entre las grietas de los desfiladeros, a interpretar sus cambios de humor como quien lee las páginas de un libro antiguo. Mi familia se había desvanecido en la polvareda del tiempo, llevándose consigo las risas que alguna vez llenaron una casa que ya ni siquiera podía recordar con claridad. A veces, en las noches más oscuras, intentaba reconstruir el rostro de mi esposa, pero los rasgos se me escapaban como agua entre los dedos, dejándome solo con una sensación de vacío que pesaba más que mi mochila cargada de años. El cayado que sostenía mi peso era el mismo que había pertenecido a mi padre y antes de él, a mi abuelo. La madera oscurecida por el sudor de 3 generaciones de hombres que habían caminado estas mismas sierras. Cada marca en su superficie contaba una historia que yo conocía de memoria. Cada hendidura era el recuerdo de un obstáculo superado, de una serpiente apartada del camino, de una noche donde sirvió como único sostén contra el viento furioso. Yo acariciaba esa madera vieja, como otros hombres acarician las fotografías de sus seres queridos, encontrando en su textura rugosa el último vínculo tangible con un pasado que se empeñaba en desaparecer. El cayado no era solo una herramienta de caminante, era el testigo silencioso de todo lo que yo había sido y de todo lo que había perdido en el camino. Mis botas cargaban la historia de 1000 senderos recorridos, las suelas tan gastadas que a veces sentía las piedras afiladas atravesar el cuero y morder mis plantas. Cada costra de tierra seca que se acumulaba en sus pliegues era el recuerdo de una región diferente, de un paisaje que había dejado atrás sin mirar hacia atrás, de un pueblo donde no me había detenido más que lo necesario para llenar mi cantimplora. Yo las cuidaba cada noche con el esmero de quien cuida su posesión más valiosa, porque sabía que sin ellas mis pies quedarían a merced del desierto implacable. A veces las miraba durante largos minutos antes de dormir, preguntándome cuántas leguas más resistirían antes de abandonarme, cuántos amaneceres más me llevarían hacia adelante antes de convertirse en jirones de cuero inútil. El norte de México es una tierra que no perdona la debilidad ni premia la esperanza. El sol cae sobre los hombros como un castigo divino, secando la piel hasta convertirla en cuero curtido, extrayendo cada gota de humedad del cuerpo hasta que uno siente que camina siendo apenas un saco de huesos y voluntad. Yo había aprendido a leer las señales del terreno, a identificar dónde podía encontrar una sombra salvadora al mediodía, dónde se escondían los pequeños manantiales que brotaban entre las rocas como milagros olvidados por los santos. El desierto me había enseñado que la supervivencia no es cuestión de fuerza bruta, sino de paciencia y observación, de entender que uno no conquista esta tierra, sino que simplemente le pide permiso para atravesarla. El cheiro de la tierra seca se había convertido en mi perfume familiar.
ese aroma polvoriento que se mezclaba con el olor penetrante de los cactos castigados por el calor. A veces el viento traía consigo fragancias lejanas, el recuerdo de alguna lluvia que había caído a kilómetros de distancia, la promesa de agua que casi nunca se cumplía para quienes caminábamos bajo este cielo despiadado. Yo respiraba hondo cada mañana, llenando mis pulmones de ese aire seco que raspaba la garganta, sintiendo cómo el desierto entraba en mi cuerpo y se hacía parte de mi sangre. Mis fosas nasales habían aprendido a detectar el peligro antes que mis ojos, a percibir la diferencia entre el olor de una serpiente escondida y el de un simple lagarto tomando el sol entre las piedras. Sombra caminaba siempre algunos pasos adelante, sus patas oscuras moviéndose con una elegancia que yo había perdido hace décadas. El perro había llegado a mi vida 3 años atrás, apareciendo una mañana junto a mi fogata apagada, como si siempre hubiera estado destinado a encontrarme. Desde entonces, no nos habíamos separado ni un solo día, compartiendo el agua cuando escaseaba, el calor corporal cuando las noches se volvían crueles, el silencio cuando las palabras sobraban. Sus ojos cafés me miraban con una devoción que yo no merecía, pero que aceptaba con gratitud, porque en este mundo vacío, su lealtad era la única prueba de que todavía existía algo bueno en mi persona. Los desfiladeros de la sierra eran mi hogar y mi prisión al mismo tiempo. Yo conocía cada recodo del camino, cada formación rocosa que servía de referencia, cada punto donde el terreno se volvía traicionero y exigía atención redoblada. El sonido del viento encanado entre las paredes de piedra era mi música constante, una sinfonía interminable de silbidos y gemidos que a veces parecían voces humanas llamándome desde algún lugar invisible. Había aprendido a no temer esos sonidos, a entender que el viento simplemente jugaba con la acústica del paisaje, pero en las noches de luna llena todavía sentía un escalofrío, cuando los aullidos del aire se mezclaban con los recuerdos de quienes ya no estaban. Mi rutina era simple, porque mi vida se había vuelto simple. Caminar, buscar agua, encontrar alimento donde el desierto lo permitiera, dormir, despertar y volver a caminar. No había destino ni propósito más allá de mantener el cuerpo en movimiento, de seguir poniendo un pie delante del otro como si ese acto mecánico fuera suficiente razón para existir. A veces me preguntaba por qué no me detenía simplemente, por qué no elegía una sombra cómoda y me sentaba a esperar que el desierto reclamara lo que le pertenecía, pero algo dentro de mí, algún resto de terquedad heredada de mi padre, se negaba a rendirse mientras las piernas pudieran sostenerme. El calor del mediodía era el enemigo más constante, ese peso invisible que caía sobre los hombros y convertía cada paso en una batalla contra el propio cuerpo. Yo buscaba refugio durante las horas más crueles, encontrando alguna roca que proyectara suficiente sombra para proteger a Sombra y a mí mismo de los rayos que parecían querer derretirnos. En esos momentos de espera obligada, mi mente vagaba hacia tiempos mejores, hacia recuerdos que dolían como heridas abiertas, pero que me negaba a dejar ir completamente. La memoria de una risa infantil, el tacto de una mano suave sobre mi mejilla, el olor de una comida casera esperándome al final del día. Todo eso se había convertido en fantasmas que me visitaban cuando el sol me obligaba a detenerme. Las noches en el desierto tenían una belleza terrible que nunca dejaba de sorprenderme. El cielo se llenaba de estrellas tan brillantes que parecían agujeros en una tela negra, dejando pasar la luz de otro mundo. Y el silencio se volvía tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Yo me recostaba sobre la tierra todavía tibia y miraba hacia arriba, preguntándome si en alguna de esas estrellas estarían las almas de quienes había amado.
Si acaso me veían caminar solo por esta tierra ingrata y sentían lástima o tal vez orgullo. Sombra se acurrucaba junto a mí y su calor me recordaba que todavía estaba vivo, que todavía había algo tibio en este universo frío que me esperaba cada noche. La pérdida de mi familia no había sido un evento único, sino una erosión lenta, como el agua que talla la roca gota a gota durante siglos. Primero fue el distanciamiento, luego el silencio, después la ausencia definitiva que se instaló en mi vida como un inquilino que no paga renta, pero que se niega a marcharse. Yo no hablaba de ellos porque las palabras no alcanzaban para describir ese hueco que llevaba en el pecho, esa sensación de caminar por el mundo siendo apenas la mitad de un hombre. El desierto se había convertido en mi refugio porque aquí la soledad era honesta. Aquí nadie fingía compañía ni ofrecía consuelos vacíos. Aquí simplemente existía el silencio y el polvo y la verdad cruda de que estamos solos desde que nacemos hasta que morimos. Cada amanecer me encontraba un poco más viejo, un poco más curtido, un poco más cerca de convertirme en parte del paisaje que atravesaba. Mis arrugas se habían profundizado hasta parecer cañones en miniatura. Mis manos se habían endurecido hasta perder casi toda sensibilidad, excepto cuando tocaba la madera familiar de mi cayado. Yo aceptaba ese deterioro con la misma resignación con que aceptaba el calor y el polvo, entendiendo que el tiempo cobra su precio a todos por igual y que resistirse es tan inútil como intentar detener el viento con las manos abiertas. Pero a pesar de todo, cada mañana volvía a ponerme de pie. Volvía a ajustar la mochila sobre mis hombros doloridos. Volvía a emprender la marcha hacia un horizonte que nunca parecía acercarse. Fue Sombra quien percibió el peligro mucho antes de que mis sentidos humanos pudieran registrarlo. El perro se detuvo en seco en medio del sendero, las orejas girando como antenas hacia algún punto invisible entre las rocas, el cuerpo entero tenso como la cuerda de un arco, a punto de disparar. Yo conocía ese comportamiento después de 3 años de caminar juntos. Sabía que cuando Sombra adoptaba esa postura era porque algo andaba mal en el aire, algo que su instinto primitivo captaba y que mi nariz torpe de humano no podía descifrar. Me detuve a su lado y agudicé todos mis sentidos, tratando de leer en el viento lo que mi compañero ya había interpretado con claridad, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido ante la certeza de que el peligro acechaba cerca. El silencio del desierto cambió de textura en ese momento, pasando de ser una quietud pacífica a convertirse en algo denso y amenazante. Los pájaros que normalmente revoloteaban entre los cactos habían desaparecido por completo, sus cantos reemplazados por un vacío sonoro que presagiaba problemas. Hasta el viento parecía haberse detenido, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. Yo había aprendido a respetar esos silencios anormales, a entender que cuando el desierto se calla de esa manera es porque algo más grande y más peligroso ha tomado el control del territorio. Mis dedos buscaron instintivamente el cayado y lo apretaron con fuerza, preparándome para lo que fuera que nos esperaba adelante. Sombra comenzó a gruñir desde lo profundo de su garganta, un sonido bajo y sostenido que hablaba de una amenaza seria. El pelo de su lomo se erizó formando una cresta oscura que recorría toda su espina dorsal, y sus labios se retrajeron mostrando los colmillos que normalmente permanecían ocultos tras su expresión noble. El perro olisqueó el aire con intensidad, girando la cabeza hacia las rocas que se elevaban a nuestra derecha, donde las sombras se acumulaban formando cavidades oscuras que podían esconder cualquier cosa. Yo seguí su mirada y entrecerré los ojos, tratando de penetrar aquella oscuridad con la vista, sintiendo en la nuca esa sensación primitiva de estar siendo observado por algo que nos consideraba presas. El olor llegó entonces a mis fosas nasales,
un aroma almizclado y penetrante que reconocí de inmediato como el de un felino grande. Era un olor a bestia salvaje, a músculos cubiertos de pelo manchado, a aliento carnívoro y garras afiladas por el uso constante. Mi estómago se contrajo al identificar aquella esencia, porque sabía exactamente qué clase de animal la producía. Sabía que en estas sierras solo había un depredador capaz de emanar semejante presencia olfativa. El jaguar estaba cerca, probablemente observándonos desde algún punto elevado, evaluando nuestros movimientos con esa paciencia infinita que caracteriza a los cazadores perfectos que la naturaleza ha diseñado durante miles de años de evolución. Sombra dio un paso adelante y luego se detuvo, indeciso entre su instinto de protegerme y su sabiduría animal que le advertía sobre un enemigo superior. Sus orejas seguían girando captando sonidos que yo no podía percibir, y de vez en cuando lanzaba ladridos cortos y agudos hacia las rocas, como advertencias que cruzaban el aire caliente. El perro entendía mejor que yo las reglas de este mundo salvaje. Sabía que el jaguar era el rey indiscutible de estas tierras, y que nosotros éramos simplemente intrusos tolerados, mientras no representáramos una amenaza ni una oportunidad. Pero algo más había en el aire esa tarde, algo que hacía que Sombra mostrara una agitación diferente, una urgencia que iba más allá del simple instinto de supervivencia. Entonces lo escuché, débil y casi ahogado por la distancia, pero inconfundible para quien ha vivido lo suficiente en este mundo. Era un gemido humano, el sonido de una voz que clamaba por ayuda con las últimas fuerzas que le quedaban, un lamento que el viento arrastraba desde algún punto del desfiladero adelante. Sombra ladró con más intensidad al escucharlo, confirmándome que no era mi imaginación la que jugaba conmigo, que realmente había alguien en problemas más allá de las rocas. Mi corazón latió con fuerza renovada mientras mis piernas comenzaban a moverse por voluntad propia, llevándome hacia el origen de aquel sonido, a pesar de que cada fibra de prudencia en mi cuerpo me gritaba que huyera en la dirección contraria. La encontré en un plató de piedra blanquecina. Su cuerpo pequeño y frágil encogido contra una roca, como si quisiera fundirse con ella y desaparecer. Era una anciana de piel arrugada como papel viejo, el cabello blanco despeinado por el viento y cubierto de polvo, las manos temblorosas extendidas hacia adelante en un gesto de súplica que me partió el alma en dos. Sus pies estaban descalzos y ensangrentados, las plantas abiertas en heridas que hablaban de una caminata forzada sobre terreno implacable. Y sus labios agrietados se movían produciendo palabras que el viento se llevaba antes de que pudieran alcanzar mis oídos. Yo me detuve en seco al verla, sintiendo cómo el mundo se detenía a mi alrededor mientras procesaba la escena que tenía delante. El jaguar estaba a menos de 20 metros de ella, agazapado sobre una roca elevada que le daba una vista perfecta de su presa. Su pelaje dorado manchado de negro brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos amarillos seguían cada movimiento de la anciana con una concentración absoluta que helaba la sangre. La bestia no tenía prisa porque sabía que su víctima no podía escapar, que el calor y la sed y el agotamiento ya habían hecho el trabajo de debilitarla hasta dejarla indefensa. Yo conocía esa técnica de los grandes felinos, esa paciencia mortal que les permite esperar el momento perfecto para atacar sin gastar energía innecesaria. Y entendí que la mujer tenía minutos de vida si nadie intervenía. Mi primer instinto fue retroceder, esconderme entre las rocas y dejar que la naturaleza siguiera su curso inevitable. Yo no era un héroe ni un salvador. Era simplemente un viejo caminante que había aprendido a no meterse en asuntos que no le concernían, que había sobrevivido precisamente porque sabía cuándo luchar y cuándo alejarse. Mis piernas agotadas protestaban ante la sola idea de enfrentar a un jaguar,
Mis músculos ardían por el esfuerzo acumulado de semanas de marcha y mi reserva de agua estaba tan baja que no sabía si tendría fuerzas para llegar al próximo manantial. La lógica fría de la supervivencia me decía que esa mujer ya estaba muerta, que arriesgar mi vida por ella era una estupidez que solo conseguiría sumar un cadáver más al banquete del felino. Pero entonces la anciana giró su cabeza y sus ojos encontraron los míos a través de la distancia. Eran ojos hundidos por el hambre y el sufrimiento, pero todavía brillaba en ellos una chispa de esperanza que se encendió al verme parado en el borde del plató. Su boca se abrió en un grito silencioso que no necesitaba palabras para ser entendido. Un clamor universal de quien pide misericordia a un mundo que le ha dado la espalda. Yo sentí ese grito atravesar mi pecho como una lanza, despertando algo que creía muerto desde hacía años, algo que se parecía peligrosamente a la compasión que había enterrado junto con los recuerdos de mi familia perdida. El dilema se instaló en mi mente como una piedra caliente que quemaba cada pensamiento. Por un lado, estaba la prudencia, la voz de la experiencia que me recordaba que yo no le debía nada a esa desconocida, que mi única responsabilidad era mantenerme vivo un día más para seguir caminando hacia ningún lugar. Por otro lado, estaba algo más profundo, algo que venía de muy atrás en mi historia, de las enseñanzas de mi padre y de mi abuelo sobre lo que significa ser un hombre de verdad en un mundo que parece haberse olvidado del honor. Yo cerré los ojos un instante y vi el rostro de mi esposa mirándome con decepción, preguntándome sin palabras en qué clase de criatura me había convertido para considerar siquiera abandonar a una anciana indefensa. Sombra se había adelantado y ladraba hacia el jaguar con una valentía que desmentía su tamaño inferior, plantándose entre la bestia y la mujer, como si su cuerpo de perro pudiera servir de escudo contra aquellas garras diseñadas para desgarrar carne. El felino bajó la mirada hacia mi compañero con lo que parecía curiosidad divertida, probablemente calculando si valía la pena gastar energía en ese aperitivo inesperado antes del plato principal. Yo vi a mi perro arriesgar su vida sin dudarlo ni un segundo, sin hacer cálculos sobre probabilidades de supervivencia, simplemente respondiendo a ese instinto noble que los humanos hemos olvidado en algún punto de nuestra evolución cobarde. La anciana intentó arrastrarse hacia mí, sus manos buscando apoyo en las piedras calientes mientras sus rodillas sangraban sobre la roca blanquecina. Cada movimiento que hacía le costaba un esfuerzo visible. Cada centímetro ganado era una pequeña victoria contra un cuerpo que ya no respondía a las órdenes de su voluntad. El jaguar notó ese movimiento y descendió de su roca con un salto silencioso que demostró su agilidad mortal, acercándose un poco más a su presa como recordándole que no había escape posible. La distancia entre el felino y la mujer se había reducido a menos de 15 metros. Y yo sabía que en un solo salto esa bestia podía cerrar esa brecha y hundir sus colmillos en aquella garganta frágil. Fue entonces cuando entendí que el destino me había traído a este lugar exacto en este momento preciso. Yo no creía en las coincidencias desde hacía mucho tiempo. Había visto demasiadas cosas en mis años de caminata solitaria para pensar que el universo funcionaba por azar. Si mis pies me habían guiado hasta este plató olvidado, si mis ojos habían encontrado a esta anciana justo cuando el jaguar se preparaba para atacar, era porque había una razón más grande que mi comprensión limitada. El peso de mi cayado en la mano se sintió diferente en ese momento, no como una herramienta de caminante, sino como un arma que llevaba generaciones esperando este momento de verdad. Mi decisión se cristalizó con una claridad que no había sentido en años. Yo no podía controlar si vivía o moría en los próximos minutos.
No podía garantizar que mis fuerzas alcanzarían para enfrentar a un depredador perfecto, pero sí podía elegir qué clase de hombre quería ser cuando el sol se pusiera sobre estas rocas. Di un paso adelante, luego otro, sintiendo cómo mis músculos protestaban, pero respondían a una voluntad que venía de algún lugar más profundo que el cansancio. El jaguar giró su cabeza hacia mí, y nuestros ojos se encontraron en un duelo silencioso que duró apenas un segundo, pero que contenía toda la tensión del mundo. En ese instante dejé de ser un viejo caminante huyendo de sus recuerdos, y me convertí en lo que siempre debí haber sido, un hombre dispuesto a morir de pie antes que vivir de rodillas. Levanté el cayado sobre mi cabeza y lo dejé caer con toda mi fuerza contra la roca más cercana, produciendo un estallido seco que retumbó entre las paredes del desfiladero como un trueno inesperado. El jaguar retrocedió un paso, sorprendido por aquel sonido que rompía el silencio tenso del plató, sus orejas aplastándose contra el cráneo en una señal de alerta que me dio un instante precioso para avanzar. Volví a golpear la piedra una y otra vez, creando un ritmo caótico de impactos que llenaban el aire con ecos multiplicados, mientras Sombra sumaba sus ladridos furiosos a aquella sinfonía de intimidación. El sudor comenzó a brotar de mi frente y a deslizarse por mis mejillas, mezclándose con el polvo que cubría mi rostro hasta formar un barro salado que ardía en mis ojos. El felino no huyó como yo esperaba, sino que se agazapó más contra el suelo, evaluando la situación con esa inteligencia depredadora que hace del jaguar uno de los cazadores más temidos del continente. Sus ojos amarillos iban de mí a la anciana y de vuelta a mí, calculando distancias y posibilidades, decidiendo si el premio valía el riesgo de enfrentarse a aquel humano ruidoso y su perro insolente. Yo aproveché su indecisión para acercarme otro metro hacia la mujer, manteniendo el cayado en alto como una advertencia constante, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba preparándose para un ataque que podía venir en cualquier momento. Mis manos buscaron la cuerda vieja que llevaba enrollada en mi mochila, esa cuerda que había servido para tantos propósitos durante mis años de caminata solitaria. Con movimientos que intentaban ser lentos y controlados, a pesar del temblor que los recorría, comencé a desenrollarla mientras mantenía los ojos fijos en el jaguar. El plan que se formaba en mi mente era precario y probablemente suicida, pero era lo único que tenía, además de mi cayado y mi terquedad de viejo. Si podía crear una barrera visual entre la bestia y la anciana, quizás tendría tiempo suficiente para cargarla y huir antes de que el felino decidiera atacar. La anciana me miraba con ojos desorbitados por el miedo y la esperanza mezclados, sus labios moviéndose en lo que parecían oraciones silenciosas o tal vez palabras de gratitud que no alcanzaban a convertirse en sonido. Yo le hice una seña con la mano libre para que permaneciera quieta, para que no hiciera ningún movimiento brusco que pudiera desatar el instinto asesino del jaguar. Ella asintió apenas, un temblor recorriendo todo su cuerpo frágil mientras se encogía aún más contra la roca que le servía de respaldo inútil. Sus ojos no se apartaban de los míos, aferrándose a mi presencia como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano. Lancé un extremo de la cuerda hacia una roca saliente a mi izquierda, fallando en el primer intento y sintiendo cómo el corazón se me subía a la garganta ante ese error que podía costarme la vida. El jaguar aprovechó mi distracción para avanzar 2 pasos, su cuerpo entero ondulando como una serpiente de músculos y pelaje manchado, los colmillos asomando ligeramente bajo el labio superior en una mueca que prometía muerte. Sombra se lanzó hacia adelante ladrando con desesperación, interponiéndose nuevamente entre la bestia y la mujer, y yo bendije en silencio la valentía de mi compañero mientras volvía a intentar el lanzamiento de la cuerda.
Esta vez el extremo se enganchó en la roca y yo tiré con fuerza para asegurarme de que aguantaría mi peso. El plan era simple en su locura: cruzar el espacio abierto, protegido por la cuerda tensa que al menos confundiría al jaguar durante unos segundos, alcanzar a la anciana y cargarla sobre mis hombros antes de que el felino pudiera reaccionar. Mis piernas temblaban ante la perspectiva de ese esfuerzo. Mis rodillas, ya castigadas por años de caminata, protestaban ante la idea de soportar el peso adicional de otra persona. Pero yo no tenía alternativas que no involucraran abandonar a esa mujer a una muerte segura. Respiré hondo y comencé a moverme, manteniendo la cuerda tensa entre mi mano y la roca mientras avanzaba de lado hacia donde yacía la anciana. El jaguar siguió mi movimiento con la cabeza, sus ojos convertidos en rendijas de concentración pura, el cuerpo vibrando con esa tensión previa al ataque que yo había visto en otros felinos durante mis años de vagabundeo. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer, pero también me alejaba más de cualquier posibilidad de escape rápido, y yo sentía el peso de esa ecuación mortal aplastando mi pecho con cada latido de mi corazón desbocado. Cuando finalmente alcancé a la anciana, me arrodillé junto a ella sin apartar los ojos del jaguar ni soltar el cayado que sostenía con la mano derecha. La mujer se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado, sus dedos huesudos clavándose en mi carne como garras de pájaro desesperado. Yo le susurré que confiara en mí, que no gritara pasara lo que pasara, que mantuviera su cuerpo lo más pegado posible al mío mientras intentaba levantarnos a ambos. El olor de su miedo se mezclaba con el de mi propio sudor, creando una atmósfera de desesperación que el jaguar seguramente podía oler desde su posición de acecho. Pasé mi brazo izquierdo bajo sus rodillas y el derecho tras su espalda, apretando los dientes mientras intentaba incorporarme con ella en brazos. El dolor explotó en mi espalda baja como un relámpago de fuego, cada vértebra protestando contra aquel peso adicional que mis 51 años no estaban preparados para soportar. Mis piernas temblaron violentamente, pero se negaron a ceder, respondiendo a una orden que venía de algún lugar más allá del cuerpo físico, de esa reserva de voluntad que solo se descubre cuando la vida de otro depende de tus acciones. El jaguar eligió ese momento para atacar. Lo vi saltar desde mi visión periférica, una mancha dorada y negra que cortaba el aire con una gracia mortal, las garras extendidas hacia adelante buscando la carne que le había sido prometida. Sombra se lanzó a interceptarlo con un aullido de guerra que heló mi sangre, su cuerpo de perro impactando contra el costado del felino y desviando su trayectoria lo suficiente para que las garras pasaran a centímetros de mi hombro. Escuché el chillido de dolor de mi compañero mezclado con el gruñido furioso del jaguar, y por un instante mi corazón se detuvo, pensando que había perdido a mi único amigo. Pero Sombra se levantó, una herida sangrando en su flanco, pero los ojos todavía ardiendo, con esa determinación que me había salvado la vida. El perro se colocó nuevamente entre nosotros y el jaguar, ladrando y gruñendo con una ferocidad que parecía multiplicar su tamaño ante los ojos del felino confundido. Yo no desperdicié ese sacrificio y comencé a correr con la anciana en brazos, mis pies golpeando la roca con una fuerza que no sabía que todavía poseía, mis pulmones ardiendo mientras el aire seco del desierto me desgarraba la garganta con cada respiración desesperada. El cayado que todavía sostenía golpeaba contra mi pierna a cada zancada, recordándome que tenía un arma si el jaguar volvía a atacar, dándome un fragmento de seguridad en medio de aquella carrera por la supervivencia. Sombra corría a nuestro lado, cojeando ligeramente pero sin quedarse atrás, su mirada alternando entre el camino adelante y las rocas de donde podía surgir nuevamente la amenaza dorada. La anciana había enterrado su rostro en mi pecho
y sollozaba en silencio, sus lágrimas humedeciendo mi camisa, mientras sus brazos se aferraban a mi cuello con la fuerza de quien no quiere soltar su última esperanza de vida. Corrimos hasta que mis piernas simplemente se negaron a dar un paso más, hasta que mis rodillas cedieron y caí de rodillas sobre la tierra polvorienta con la anciana todavía en brazos. El jaguar no nos había seguido, quizás desconcertado por aquella presa que se había defendido y escapado, quizás herido por los colmillos de sombra más de lo que yo había podido ver. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos que parecían burlarse de la sangre que manchaba el pelaje de mi perro y las heridas en los pies de la mujer que acababa de salvar. Yo respiraba a bocanadas dolorosas mientras el mundo giraba a mi alrededor, pero en algún lugar de mi pecho agotado sentía nacer algo que no había experimentado en años: el orgullo de haber hecho lo correcto. Encontré refugio en una cueva poco profunda que conocía de mis caminatas anteriores por esta región. Un hueco en la roca lo suficientemente amplio para protegernos del viento nocturno y lo suficientemente oculto para mantenernos a salvo de depredadores curiosos. Deposité a la anciana sobre el suelo de tierra con el cuidado de quien manipula cristal frágil, asegurándome de que su espalda quedara apoyada contra la pared de piedra que todavía conservaba algo del calor acumulado durante el día. Sombra se echó junto a ella inmediatamente, como si entendiera que su cuerpo tibio podía ofrecer consuelo a aquella mujer temblorosa que acabábamos de arrancar de las garras de la muerte. Yo me permití un momento para recuperar el aliento, mis manos apoyadas en las rodillas mientras el sudor goteaba desde mi frente hacia la tierra sedienta. Lo primero que hice fue examinar la herida de Sombra, apartando el pelo oscuro con dedos que todavía temblaban por el esfuerzo del rescate. El corte era largo, pero no profundo. Las garras del jaguar habían rasgado la piel sin alcanzar el músculo, y mi perro soportó mi inspección con una paciencia que me conmovió hasta los huesos. Usé un poco de mi preciada reserva de agua para limpiar la herida, sintiendo cómo cada gota que se perdía era un sacrificio que tendría consecuencias mañana, pero sabiendo que no podía dejar esa carne expuesta a la infección del desierto. Sombra lamió mi mano cuando terminé, sus ojos cafés mirándome con esa devoción silenciosa que no necesitaba palabras para ser entendida. La anciana me observaba desde su rincón con ojos que comenzaban a recuperar algo de claridad ahora que el terror inmediato había pasado. Su respiración se había calmado un poco, aunque todavía temblaba como hoja en vendaval cada vez que el viento producía algún sonido fuera de la cueva. Yo me acerqué a ella y me arrodillé a su lado, examinando sus pies destrozados, con el cuidado de quien ha tratado sus propias heridas durante años de soledad. Las plantas estaban abiertas en cortes que hablaban de kilómetros recorridos sobre piedras afiladas. La piel arrancada en jirones que dejaban ver la carne viva debajo, y yo sentí una rabia sorda hacia quien fuera responsable de abandonar a esta mujer en semejante estado. Saqué de mi mochila el trapo limpio que guardaba para emergencias y lo rasgué en tiras con mis dientes, preparando vendajes improvisados que al menos protegerían esas heridas del polvo y la arena. La anciana se estremeció cuando toqué sus pies por primera vez, un gemido escapando de sus labios agrietados, pero no se apartó ni pidió que me detuviera. Trabajé en silencio durante largos minutos, limpiando cada corte con el agua que quedaba en mi cantimplora, aplicando las vendas con movimientos que buscaban ser firmes pero gentiles, sintiendo bajo mis dedos la fragilidad de aquellos huesos viejos que habían soportado tanto sufrimiento. Cuando terminé con sus pies, me senté sobre mis talones y la miré directamente a los ojos por primera vez desde que la había levantado del plató. Su rostro era un mapa de arrugas profundas,
cada línea contando una historia de décadas vividas bajo el sol del norte, de alegrías y penas que se habían acumulado como capas de sedimento sobre sus facciones. Sus ojos eran de un café claro, que alguna vez debió haber sido hermoso, ahora opacado por las cataratas de la edad, pero todavía capaz de transmitir una gratitud que me hizo apartar la mirada con incomodidad. Yo no estaba acostumbrado a que me miraran así, como si fuera algo más que un viejo vagabundo que había tenido la suerte de estar en el lugar correcto. Ella intentó hablar, pero su garganta reseca solo produjo un graznido que la hizo toser con violencia. Su cuerpo pequeño sacudiéndose con espasmos que parecían capaces de romperla en pedazos. Yo le ofrecí los últimos tragos de mi cantimplora, sosteniendo el recipiente contra sus labios mientras ella bebía con una desesperación que me recordó a los animales sedientos que había visto en los ojos de agua del desierto. El líquido desapareció en segundos y la anciana cerró los ojos con una expresión de alivio tan profundo que parecía casi religiosa, como si ese agua simple fuera un sacramento que le devolvía la vida gota a gota. Necesitaba hacer fuego antes de que cayera la noche completamente, así que me levanté con un gruñido de esfuerzo y comencé a buscar combustible en los alrededores de la cueva. Encontré ramas secas de arbustos que habían muerto bajo el sol implacable, raíces retorcidas que se quebraban con facilidad, y un pequeño cactus seco que ardería bien una vez encendido. Sombra me siguió con la mirada, pero permaneció junto a la anciana, entendiendo sin necesidad de órdenes que su trabajo ahora era cuidarla mientras yo me ocupaba de los preparativos. Ese perro era más inteligente que muchos humanos que había conocido en mis años de vagabundeo, más leal y más noble que aquellos que se proclamaban civilizados. El fuego tardó en prender porque mis manos todavía temblaban y el viento insistía en soplar en el peor momento posible. Pero finalmente la primera llama cobró vida entre los gravetos y comenzó a crecer alimentándose de la madera seca. Yo contemplé ese fuego como quien contempla un milagro, sintiendo cómo su calor comenzaba a empujar el frío que se había instalado en mis huesos durante la carrera desesperada con la anciana en brazos. La cueva se iluminó con un resplandor anaranjado que hacía bailar sombras en las paredes de piedra, creando una atmósfera de intimidad que contrastaba con la vastedad hostil del desierto que nos rodeaba afuera. La anciana había conseguido sentarse un poco más erguida, sus ojos ahora fijos en las llamas, con una expresión de paz que transformaba completamente su rostro atormentado. El calor del fuego llegaba hasta donde ella estaba recostada, y yo podía ver cómo sus hombros se relajaban por primera vez desde que la había encontrado, cómo los temblores que la sacudían comenzaban a espaciarse hasta convertirse en un estremecimiento ocasional. Sombra se había acurrucado contra su costado, compartiendo el calor de su cuerpo peludo con aquella desconocida como si la conociera de toda la vida, y la mujer había posado una mano temblorosa sobre su cabeza en una caricia de agradecimiento. Saqué de mi mochila los implementos necesarios para preparar café de olla, ese ritual que había mantenido mi cordura durante tantas noches solitarias en el desierto. Tenía un pequeño recipiente de barro que había cargado durante años, ennegrecido por el humo de incontables fogatas, y un puñado de café molido que guardaba como tesoro para las ocasiones que lo merecieran. Esta era una de esas ocasiones, pensé mientras vertía agua de un charco que había encontrado cerca de la cueva. Esta noche merecía el consuelo de una bebida caliente que nos recordara que seguíamos vivos contra todas las probabilidades del destino. Mientras el agua comenzaba a calentarse sobre las llamas, añadí el café y una ramita de canela que había guardado envuelta en un trapo desde hacía semanas. El aroma comenzó a elevarse inmediatamente, llenando la cueva con una fragancia que parecía traída de otro mundo, de un mundo donde existían hogares con cocinas y familias que se reunían alrededor de una mesa.
La anciana aspiró ese olor, y sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, y yo entendí que ese aroma había despertado en ella recuerdos de tiempos mejores, de una vida que existía antes de que la abandonaran en aquel plató para morir. El café de olla tardó en estar listo, pero ninguno de los dos teníamos prisa por llegar a ningún lugar. Yo vigilaba el recipiente con la paciencia de quien ha aprendido que las cosas buenas necesitan su tiempo, removiendo ocasionalmente el líquido oscuro con una rama limpia, asegurándome de que el fuego no estuviera demasiado fuerte ni demasiado débil. La anciana había cerrado los ojos y parecía dormitar, su respiración ahora acompasada y tranquila, su mano todavía descansando sobre la cabeza de Sombra, como si ese contacto fuera el ancla que la mantenía conectada con el mundo de los vivos. Cuando finalmente serví el café en el único vaso de metal que poseía, el vapor se elevó formando espirales que se perdían en la oscuridad del techo de la cueva. Desperté a la anciana con un toque suave en el hombro y le ofrecí el vaso, sosteniéndolo con ambas manos para que ella pudiera beber sin esfuerzo. El primer sorbo la hizo cerrar los ojos con una expresión de placer tan puro que me sentí como si le estuviera ofreciendo el néctar de los dioses, en lugar de un simple café preparado sobre una fogata de vagabundo. Ella bebió lentamente, saboreando cada gota como si quisiera guardar ese momento en su memoria para siempre. Su voz emergió finalmente, ronca y quebrada pero comprensible, agradeciéndome con palabras que parecían costarle un esfuerzo enorme. Se llamaba Esperanza. Me dijo, un nombre que me pareció terriblemente apropiado para una mujer que había sobrevivido a lo que ella había sobrevivido. Tenía 73 años y había caminado por estas sierras toda su vida, criando hijos y nietos en una casa de adobe que ahora pertenecía a un extraño que la había echado de su propia tierra. Su voz se quebró cuando mencionó a su hijo, ese ser sin alma que la había abandonado para que las bestias terminaran lo que él no se había atrevido a hacer con sus propias manos. Yo escuché su historia en silencio, alimentando el fuego con ramas pequeñas mientras ella hablaba, sin interrumpirla ni hacer preguntas que pudieran detener el flujo de palabras que parecía necesitar liberar. Me contó de su esposo, que había muerto hace 15 años, de los sacrificios que había hecho para criar a sus hijos sola, de cómo había entregado todo lo que tenía para que ellos pudieran tener una vida mejor que la suya. Y al final, cuando ya no quedaba nada que dar, su propio hijo la había tratado como basura que se tira al camino porque ya no sirve para nada. Sus lágrimas caían sobre sus manos mientras hablaba, pero su voz no perdió la dignidad que el sufrimiento no había conseguido arrebatarle. Saqué de mi mochila el último pedazo de pan que me quedaba, duro como piedra después de días en el calor del desierto, pero todavía comestible si se mojaba en el café caliente. Lo partí en 2 mitades desiguales y le ofrecí la más grande, ignorando sus protestas de que yo necesitaba comer también. Ella aceptó finalmente con una inclinación de cabeza que contenía más gratitud de la que las palabras podrían expresar, y comenzó a masticar lentamente ese pan humilde como si fuera un manjar preparado en la cocina de un palacio. Sombra levantó la cabeza con interés al ver la comida, pero permaneció quieto sabiendo que esta noche no era su turno de recibir. La cueva se había calentado gracias al fuego, y las paredes de piedra irradiaban ahora un calor suave que hacía olvidar el frío que reinaba afuera. Yo me senté con la espalda contra la roca y estiré mis piernas doloridas hacia las llamas, sintiendo cómo el calor penetraba los músculos agarrotados y aflojaba los nudos que el esfuerzo del día había dejado. Esperanza había terminado su pan y su café y ahora miraba las llamas con una expresión pensativa, las manos cruzadas sobre el regazo, los vendajes de sus pies manchados de sangre seca que tendría que cambiar mañana por la mañana.
Ella me preguntó mi nombre y yo se lo dije, sintiendo que las 2 sílabas de Mateo sonaban extrañas en mi propia boca después de tanto tiempo sin pronunciarlas para nadie más que para Sombra. Me preguntó de dónde venía y hacia dónde iba, y yo le respondí con la verdad, que venía de ningún lugar en particular y que iba hacia donde mis pies quisieran llevarme. Ella asintió como si esa respuesta tuviera perfecto sentido, como si entendiera sin necesidad de explicaciones que hay hombres que nacen para caminar y otros que nacen para echar raíces, y que yo pertenecía a la primera categoría. Le conté entonces un poco de mi propia historia. No mucho, porque las palabras no venían fáciles después de años de silencio, pero lo suficiente para que entendiera que yo también conocía el peso de la pérdida. Le hablé de una familia que se había desvanecido en la polvareda del tiempo, de una casa que ya no existía más que en mis recuerdos fragmentados, de un hombre que había decidido caminar hasta que el desierto lo reclamara porque quedarse quieto dolía demasiado. Ella escuchó con esa atención profunda que solo tienen quienes han sufrido lo suficiente para reconocer el sufrimiento ajeno, y cuando terminé, puso su mano sobre la mía con una suavidad que me hizo tragar un nudo en la garganta. El fuego crepitaba, consumiendo los últimos restos de madera, y yo me levanté para añadir más combustible a las llamas que nos protegían de la oscuridad. El cielo afuera se había llenado de estrellas tan brillantes que parecían gritar su luz hacia la tierra, y el viento había amainado hasta convertirse en una brisa suave que apenas movía el polvo de la entrada de la cueva. Sombra dormía profundamente contra el costado de Esperanza, su respiración acompasada mezclándose con el crepitar del fuego en una sinfonía de paz que parecía imposible después de todo lo que había ocurrido esa tarde. Esperanza se acomodó para dormir, recostándose sobre el suelo de tierra con mi mochila como almohada improvisada. Yo le ofrecí la única manta que poseía, una tela raída y remendada que había sido mi compañera durante incontables noches frías, y ella la aceptó con una protesta débil que ignoré completamente. El calor del fuego sería suficiente para mantenerme vivo hasta el amanecer, y además mi cuerpo había aprendido a soportar incomodidades mucho peores que una noche sin cobija. La vi cerrar los ojos con un suspiro de agotamiento y supe que el sueño la reclamaría en segundos después del día que había tenido. Me quedé despierto vigilando las llamas, alimentándolas cada vez que amenazaban con apagarse, escuchando los sonidos del desierto nocturno que se filtraban hasta la cueva. A veces creía escuchar el rugido lejano del jaguar que habíamos enfrentado, pero podía ser simplemente el viento jugando con mi imaginación cansada. Sombra se despertaba ocasionalmente, levantando la cabeza para olfatear el aire y asegurarse de que no había peligro, y luego volvía a dormirse contra el cuerpo tibio de la anciana que había adoptado como su protegida. Las horas pasaron lentas y silenciosas, marcadas solo por el movimiento de las estrellas a través del pedazo de cielo que se veía desde la entrada de la cueva. Yo pensaba en todo lo que había ocurrido ese día, en cómo mi rutina de vagabundo solitario se había interrumpido por el encuentro con aquella mujer abandonada, en cómo mi cuerpo cansado había encontrado fuerzas que no sabía que todavía poseía. La vida tiene una manera extraña de ponernos pruebas cuando menos las esperamos, de obligarnos a descubrir quiénes somos realmente cuando todas las máscaras se caen y solo queda la verdad desnuda de nuestras acciones. Esperanza se movió en sueños, murmurando palabras que no conseguí entender, y Sombra lamió su mano como para consolarla de cualquier pesadilla que estuviera visitándola. Yo sentí una ternura inesperada al ver esa escena, al contemplar cómo mi perro había extendido su lealtad hacia aquella desconocida, como si fuera parte de nuestra pequeña manada desde siempre. Quizás los animales tienen una sabiduría que los humanos hemos perdido,
una capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno y responder con compasión sin necesidad de análisis ni justificaciones complicadas. El amanecer comenzó a clarear el horizonte con tonos rosados que se filtraban por la entrada de la cueva, anunciando un nuevo día que traería nuevos desafíos. Yo había pasado la noche entera sin dormir, pero no sentía el cansancio que debería acompañar semejante vigilia. Había algo en mi pecho que se sentía diferente, una ligereza que no experimentaba desde hacía años, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo se hubiera aliviado un poco durante esas horas de cuidar a otra persona. Quizás eso era lo que me había faltado todo este tiempo, pensé. Alguien que necesitara mis cuidados para recordarme que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Esperanza despertó con el primer rayo de sol que tocó su rostro, sus ojos abriéndose lentamente como si regresara de un viaje muy largo. Me miró con confusión durante un instante, probablemente sin recordar dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí, pero luego la memoria pareció regresar y sus labios se curvaron en una sonrisa que iluminó sus facciones cansadas. «Buenos días», me dijo con una voz que sonaba más fuerte que la noche anterior, y yo respondí el saludo mientras comenzaba a preparar otro café de olla con las reservas que todavía me quedaban. Ese segundo café lo compartimos en silencio, sentados uno junto al otro mientras el sol terminaba de salir sobre el desierto y pintaba las rocas con colores que parecían imposibles. Sombra se había levantado para hacer sus necesidades afuera de la cueva y había regresado con un lagarto muerto en la boca, su manera de contribuir al desayuno con las habilidades que la naturaleza le había dado. Yo preparé el pequeño reptil sobre las brasas del fuego moribundo, y los tres compartimos esa carne magra como si fuera un festín digno de celebración, porque después de todo lo que habíamos pasado, cualquier alimento era motivo de gratitud. Cambié los vendajes de los pies de Esperanza antes de que comenzáramos el viaje hacia el poblado más cercano, usando las últimas tiras de tela limpia que me quedaban. Las heridas habían pasado la noche sin infectarse gracias al agua que había usado para limpiarlas, pero todavía necesitarían días de cuidado antes de sanar completamente. Ella hizo muecas de dolor mientras yo trabajaba, pero no se quejó ni una sola vez. Esa fortaleza silenciosa de las mujeres del desierto que han aprendido a soportar lo insoportable sin pedir lástima. Cuando terminé, la ayudé a ponerse de pie y ella dio unos pasos experimentales, apoyándose en mi brazo con una confianza que me hizo sentir extrañamente necesario. El camino hacia el poblado nos tomó la mayor parte del día, avanzando lentamente porque los pies de Esperanza no permitían otra velocidad. Yo caminaba a su lado sosteniéndola cuando el terreno se volvía difícil, y Sombra iba adelante, marcando el sendero más seguro con su instinto de animal que conoce la tierra mejor que cualquier mapa. El sol caía sobre nuestros hombros con su peso acostumbrado, pero esa tarde no me pareció tan cruel como otros días. Quizás porque por primera vez en años no caminaba solo hacia ninguna parte, sino acompañado hacia un destino con propósito. Cuando las primeras casas del pueblo aparecieron en el horizonte, Esperanza se detuvo y me miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. Me agradeció con palabras que salían atropelladas de su boca, mezclando bendiciones y promesas de oraciones eternas por mi alma, jurando que nunca olvidaría lo que yo había hecho por ella en aquel plató donde la muerte la esperaba con paciencia de jaguar. Yo asentí incómodo ante tanta gratitud, sin saber qué hacer con mis manos ni dónde poner la mirada, porque no estaba acostumbrado a que me trataran como algo más que un fantasma que cruza el paisaje sin dejar huella. Una mujer del pueblo salió a recibirnos cuando nos vio llegar, reconociendo a Esperanza con un grito de sorpresa que atrajo a otros vecinos curiosos.
Pronto la anciana estaba rodeada de brazos que la sostenían y voces que preguntaban qué le había ocurrido, y yo me fui quedando atrás, mientras la multitud crecía a su alrededor. Ella giró la cabeza buscándome entre la gente, sus ojos encontrando los míos, con una súplica silenciosa para que no me marchara todavía. Pero yo ya había comenzado a retroceder hacia el camino polvoriento que me llamaba con su silencio familiar. Esperanza se soltó de quienes la sostenían y caminó hacia mí con pasos dolorosos pero decididos, tomando mis manos entre las suyas con una fuerza que desmentía su fragilidad. Me pidió que me quedara, que compartiera su casa simple y su comida humilde, que descansara mis pies cansados bajo un techo que me protegiera del sol inclemente. Sus ojos suplicaban con una intensidad que me partía el corazón, y por un instante sentí la tentación de aceptar, de dejar que esas paredes de adobe se convirtieran en mi refugio contra el mundo que me había quitado todo. Pero yo sabía que mi lugar no estaba entre paredes ni bajo techos que prometieran permanencia. Acaricié las manos de Esperanza con una ternura que no sabía que todavía poseía, y le expliqué que mi camino no terminaba aquí, que el destino me había puesto en su sendero para salvarla, pero no para quedarme. Ella asintió con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, entendiendo sin necesidad de más palabras que hay hombres que nacen con el viento en los huesos y que pedirles que se detengan es pedirles que dejen de respirar. Me abrazó entonces con toda la fuerza de su cuerpo pequeño, y yo sentí ese abrazo penetrar las capas de soledad que había construido durante años. Me alejé del pueblo con Sombra a mi lado, sin mirar hacia atrás, porque sabía que si lo hacía, mi resolución se quebraría como vidrio contra piedra. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con esos colores imposibles que solo el desierto del norte sabe crear. Naranjas que se fundían con rojos que se convertían en púrpuras antes de ceder paso a la noche. Mis botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso, y mi cayado golpeaba el suelo con ese ritmo familiar que había marcado mis días durante tanto tiempo que ya no recordaba otra música. Pero algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada latido de mi corazón viejo. El peso que había cargado sobre los hombros desde que perdí a mi familia parecía haberse aligerado un poco, como si al salvar la vida de Esperanza hubiera pagado una deuda que no sabía que tenía. Entendí entonces que el destino no me había puesto en aquel plató por casualidad, que mis pies me habían llevado exactamente donde necesitaba estar para recordar que todavía era capaz de hacer algo bueno en este mundo que parecía haberme olvidado. El sol se hundió finalmente detrás de las montañas, dejando solo una línea de luz dorada que se aferraba al horizonte como despedida. Yo me detuve en una elevación del terreno y contemplé ese espectáculo que había visto miles de veces, pero que esa tarde parecía diferente, más hermoso quizás, porque lo miraba con ojos que habían recuperado algo de esperanza. Sombra se sentó a mi lado y apoyó su cabeza contra mi pierna. Su manera de decirme que estaba conmigo, pasara lo que pasara, que nuestra pequeña manada de dos seguiría caminando juntos mientras las piernas nos sostuvieran. Pensé en mi padre y en mi abuelo, en todos esos hombres que habían cargado este mismo cayado antes que yo, y me pregunté si ellos habrían estado orgullosos de lo que hice ese día. Creo que sí. Creo que habrían asentido con esa aprobación silenciosa de los hombres del desierto que no necesitan palabras para expresar lo que sienten. La verdadera salvación del alma no está en encontrar un techo que nos proteja ni en acumular riquezas que se convierten en polvo, sino en tender la mano cuando otro ser humano la necesita, en arriesgar lo poco que tenemos por alguien que tiene aún menos. Retomé la marcha cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido.
mis pies encontrando el camino por instinto, mientras mi mente vagaba por pensamientos que ya no dolían tanto como antes. Quizás mañana encontraría otro ser perdido que necesitara mi ayuda. Quizás pasarían años antes de que el destino volviera a ponerme una prueba semejante. Pero ya no importaba, porque ahora sabía que estaba listo para lo que viniera. El desierto se extendía infinito ante mí, lleno de peligros y de silencios, pero también lleno de posibilidades para quien camina con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. La libertad de seguir caminando hasta que mis pies no puedan más es el único tesoro que poseo, pero esa tarde descubrí que no es el único que importa. Hay algo más valioso que la libertad de movimiento, y es la libertad de elegir ser bueno cuando el mundo te da todas las excusas para no serlo. Sombra y yo seguimos adelante bajo el manto de estrellas, dos siluetas pequeñas contra la inmensidad del desierto, pero ya no me sentía tan insignificante como antes. Porque un hombre que salva una vida, aunque sea una sola, ha justificado su existencia más que 1000 hombres que viven seguros detrás de sus muros sin arriesgar nunca nada por nadie.